nuestro tiempo. Con Marina conduciendo. Hola, ¿cómo están todos ustedes aquí? Uy, no estoy en los estudios. No estoy en los estudios de Telered Provincial, pero estoy aquí, en esta plaza, porque, bueno, un día particular. Hay un clima que nos favorece para estar compartiendo este ratito con ustedes y ir detrás de algo que a quien les habla le ha presentado una inquietud. Y mis inquietudes, entiendo que por ahí también pueden ser las tuyas en algunos aspectos. Esto tiene que ver en contarte, para empezar, en dónde estamos. ¿Sabes dónde estamos? Estamos en Capilla del Señor. Este es el primer pueblo histórico de la provincia de Buenos Aires, declarado ciudad por la cantidad de años que tiene. Es un pueblo con muchísima historia, un pueblo muy encantador. Es un pueblo que está de la ruta 8, ahí en el cruce con la 6. Tenés que unos metros, bajás y haciendo 15 kilómetros llegás aquí, a este que es el corazón de Capilla del Señor, en un distrito que se llama Exaltación de la Cruz. Detrás mío, por ejemplo, está la escuela número 1, esa es la escuela Bernardino Rivadavia. ¿Sabes por qué se llama así? Porque fue quien la fundó. Y en la esquina está el municipio aquí de Exaltación de la Cruz, encabezado por Diego Nani. Y estamos en este lugar porque Capilla del Señor es un pueblo que por allí hace muchísimo tiempo alguien dijo: yo lo alambraría por las características que tiene. Una frase que, bueno, se la pasaron algunos a otros. Después decían, uy, ¿por qué no lo alambramos? Cuando empezó a llegar un poco más de gente. Pero un poco. No es un distrito explotado, es un distrito que tiene un encanto porque todavía guarda la cosa de pueblo. Y lo guarda porque lo es, absolutamente en toda su esencia. Y de un tiempo a esta parte, hace algunos años, al frente de la Dirección de Turismo está un referente, se llama Roberto Simonetti, un hombre que sabe mucho, un hombre muy viajado y que desde su modesto espacio, porque es un modesto que no tiene, estamos hablando de Exaltación de la Cruz, que es un distrito con poco presupuesto, pero él desde ahí empezó a trabajar y esto empezó a crecer. Favorecido y por el viento de cola también, de una etapa en la que para viajar había incentivos para todo lo que tiene que ver el turismo. ¿Y esto por qué se hizo? ¿Por qué se hacía? Esto se hizo y se hacía porque el turismo tiene dos cosas positivas. Una, el esparcimiento absolutamente necesario en cualquier persona, de cualquier edad. Ya sea un abuelo, ya sea un hombre, una persona en potencial momento laboral, ya sea un niño, todos necesitan esparcimiento. Y por otro lado, obviamente también, en tener en cuenta lo que produce esa industria del turismo, a la cual le dicen la industria sin chimeneas. Una industria que promueve mucho trabajo, desde los hoteles, desde las cabañas, desde los restaurantes, los barcitos, todo produce trabajo para ponerlo obviamente en funcionamiento. ¿Y hoy qué está pasando? No hay prácticamente turismo extranjero. Un informe leído hace pocos días, muchísima gente, esto lo anuncian las empresas de turismo, que tenían por allí pagos los viajes, los postergan, los corren, los cambian. ¿Por qué? Porque Argentina se ha transformado en el país más caro del mundo. Para los de afuera, pero salir a distraerte tiene un alto costo adentro también. Así que la gente hace turismo de ahorro absoluto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a pasar? Y no estamos hablando del hecho de, bueno, el barcito, estamos hablando de la gente que trabaja allí. Por eso vinimos por Roberto, para hablar, como hablamos hace algunos días atrás, con Martín, con el presidente de la Cámara Industrial de Villarrosa. Bueno, hoy vamos a hablar con alguien que tiene bien monitoreado qué pasa con la otra industria. Esta industria sin chimeneas que se llama industria del turismo. Vamos.
Recorres un sendero de belleza y llevas como nombre Cañada de la Cruz. Se tiende a tus orillas el pueblito en cuya quieta calle jugué de niño. Más tarde pasé mis ilusiones y me encontré a mí mismo. Tú que guardaste siempre mi sentir, cuando cierre mis ojos, guárdame en ti. Bueno, aquí estamos en la dirección de turismo. Me acuerdo hace algunos años atrás, quien tenemos enfrente, quien me honra con su amistad porque es una persona que aprecio un montón, que he aprendido con él un montón de cosas. Es uno de los referentes. En el rubro turismo, ahí está Roberto. Y sin ninguna duda, me acuerdo cuando dijo, ¿sabés lo que es estar en la dirección de turismo sin una computadora? Él ha promocionado Capilla sin siquiera una computadora, pero aquí está. Ha crecido Exaltación de la Cruz. Turísticamente traspasamos fronteras. Y como decía en la presentación, Roberto, que no escuchaste, hubo viento de cola también. Sí. Hubo viento de cola. Hubo políticas, porque no fue milagro, hubo políticas que obviamente también ayudaron a ese viento de cola para que Capilla del Señor y Exaltación de la Cruz trascienda y verla como lo veíamos los fines de semana, llena de gente, y la gente diciendo no consigo lugar para dormir. Sí, yo te lo voy a resumir. En primer lugar, gracias. Hola a toda la audiencia. Gracias por tu concepto, sabes el afecto y la confianza que yo también te tengo a vos y a vos como heredera de un grande que siempre lo tenemos presente. Sí, mi papá, Don Toto, Exacto, el Héctor Vázquez. Esto del viento de cola lo podríamos resumir, creo que para que tu audiencia entre en tema, no fue magia. No fue magia. Pero usemos esa frase que por ahí alguno... Bueno, pero está bien. Explica mucho. Sí. Como vos muy bien decís, el desarrollo, primero quiero aclarar para que no se enoje mi actual jefe, tengo computadora. A ver. Pero hubo periodos en los cuales no hubo, como tampoco hubo personal, como bueno, en fin, de acuerdo a las limitaciones, pero siempre la misma pasión. Esto quiero ponerlo en contexto, porque obviamente que este programa sale por BBT, por Exaltación de la Cruz, sale por Pilar, todo el mundo conoce Capilla, lo que es esta zona, pero a través del canal provincial, para que usted, a todos los distritos que llegamos de la provincia de Buenos Aires, tenga una ligera idea de que muchísimas veces se rema en dulce de leche para poder llevar adelante la visualización de pueblos con el encanto, por ejemplo, que tiene Capilla del Señor, lugar en el que aprendí a dar mis primeros pasos. Es que esto es un beneficio, Sí. que sean pueblos de belleza, pueblos con tradiciones, con una cultura, con arquitectura. Te facilita mucho más la gestión pública de la actividad turística porque tu atractivo es buscado por mucha gente. Ajá. Entonces, otras ciudades que por ahí no tienen el encanto que tienen pueblos como Capilla, como tantos otros de Capilla, la provincia. Cardales, Diego Gaynor, Gaynor. pero bueno, incluyo a todo el territorio de la provincia y del país. A lo mejor no tienen este aire de pueblo tan cerca de la gran ciudad. Exacto. A lo mejor no tienen tanta historia, son más modernos. Entonces la gestión se hace un poco más difícil. Acá facilita muchísimo la oferta de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros antecedentes, el patrimonio. Entonces todo eso hace mucho más incluso placentera nuestra tarea. Obviamente que sí. Yo lo comentaba al principio del programa, le contaba a la gente que nos ve a través del canal provincial, que por allí ha escuchado hablar, che, no fuimos nunca a Capilla. Estoy segura que más de uno me está diciendo, che, mirá qué lindas las imágenes que editó Alejo para ustedes mientras vamos charlando, como para conocerlo y bueno, y de paso darle un poquito de manija, como decimos, ¿no? Sí. Pero lo que yo decía, un pueblo que logra el mérito de ciudad a través de los años de antigüedad. Exacto. Fíjate Fíjate vos que mucha gente y incluso instituciones confunden y dicen uno de los pueblos más antiguos de la provincia. ¿Viste? Si no. A ver, que sí, empezamos en 1735, pero para aquella época ya había otras ciudades dispersas en la campaña. Ajá. Y yo no sé por qué
son estas cosas del mercado que Capilla se posicionó con ese subtítulo, Por aparte el de primer pueblo histórico. Exacto, y eso nos disparó la memoria para atrás y nos dieron toda la antigüedad, cuando en realidad hay pueblos mucho más importantes en el territorio provincial. Pero culturalmente, estratégicamente, yo no sé si lo eran tanto. Es decir, vamos al rey lo que es del rey, ¿eh? Sí, sí. Porque la realidad es que este pueblo estaba, no sé, geográficamente, no me preguntes. Mira, el otro día grababa yo para un blogger esto, justamente el diferencial. Y cuando uno empieza a ver por qué en Capilla del Señor se editó el primer periódico de la provincia, por qué en Capilla abre sus puertas la primera escuela pública Eso de la es lo que te provincia, digo. Ahí por qué está. nuestra iglesia parroquial tiene astillas de la cruz, por qué el templo parroquial tiene 12 cruces dedicadas al nacimiento, a conmemorar los 2000 años del nacimiento de la Virgen, que no lo tiene ni la Basílica de Luján. Ajá. Entonces, son determinadas Por eso cosas, te digo, por eso que te te hacen digo. reflexionar de por qué los prohombres de aquella época tomaron decisiones para que esas cosas pasen. Fíjate vos que en 6 cuadras, para los que nunca vinieron, en solo 6 cuadras de distancia tenemos 2 estaciones de ferrocarril, que hoy, quédense tranquilos, que no andan. Claro, que no vaya a hacer cosas. Exacto, pero están. Sí. En un pueblo del tamaño tenés 2 estaciones de tren. Sí, y aquí se escribe y se imprime el primer diario, el primer periódico de la campaña. Exacto. Ese periódico que llevaba la noticia a través de un chasqui sería. Sí, no sí, sé, de diligencias. De diligencia. Bueno, de un pueblito al otro es aquí. Como Mariano Moreno hizo la Gaceta para Buenos Aires, bueno, la provincia, Ni digamos, siquiera, a la porque campaña. el nuestro fue superior. Ah, sí, mira vos. Primero, Mirá vos. Toma, Moreno. editaba noticias en inglés dedicada a la comunidad irlandesa que habitaba esta zona. Ajá. Te informaba de los precios de la mercancía en el puerto de Buenos Aires, que básicamente era ganado en pie y lana de oveja. Sí. Si vos cortabas la parte de abajo del diario 1871, ya tenía suplemento. Vos cortabas la parte de abajo del diario que salía los lunes y te armabas libros para tu biblioteca. Mirá. Fíjate vos lo adelantado, incluso la logística. A través de empresas de diligencias, el diario llegaba y se repartía en 36 pueblos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, de ahí es que son estas cosas, estos hechos. Algunos dirán misteriosos de por qué todo eso pasó acá. Yo tengo otra explicación mucho más concreta, que es la interacción de la logia masónica. Cuando uno empieza a estudiar un poquito los protagonistas del Monitor, cuando uno empieza a estudiar el tema relacionado a la educación pública, cuando recorres el cementerio y ves toda la simbología masónica, Sí. evidentemente todo eso tiene que haber jugado a favor para que Capilla se desarrolle y podamos hoy vivir orgullosos de nuestra historia. Orgulloso de nuestra historia para quienes la conocen, ¿no? Vos fijate que yo le dije a la gente de Exaltación de la Cruz, yo me crié acá, me considero instruida y o sea, hay parte de la historia que no me acuerdo. ¿Por qué yo no sé que tenía un suplemento el Monitor de la campaña, por ejemplo? Bueno, o lo sea, que todos pasa- esos detalles. ¿Por qué? ¿Por qué no cultivamos el amar lo nuestro, no? Está bien, uno por ahí escucha a un asesor que dice que el problema que tiene la Argentina, que es divina, son los argentinos, pero la realidad es que yo no creo que sea así. Yo creo que, o sea, para mí nuestro mejor potencial es los argentinos. Lo que pasa, pero que más remamos vale. en dulce de leche. Y aparte que podemos sobrevivir en nuestro país a pesar de quienes nos gobiernan y nos quieren hacer creer que somos indignos habitantes de nuestra propia tierra. Sí. Es una cosa para reflexionar y sobre todo para preocuparse, porque esto lo están escuchando las futuras generaciones que van a tomar decisiones. Entonces, que un chico escuche eso, que se sienta inmerecido como habitante de la patria que lo vio nacer y donde vivieron sus abuelos y sus padres, eso en el chico deja una huella, un daño profundísimo. Y viste cuando vos le decís a un hijo, sos un inútil, sos un inútil, sos un inútil. Y al final se asume como tal. Se asume como inútil. Y bueno, es así, pero esto es otro plano, esto es psicología. Y de lo que venimos a hablar es de economía, de turismo. Lo dije al principio del programa, ¿no? Esto de
los espacios para los abuelos, para que puedan viajar, los espacios, hacerlos conocer determinadas cosas, como por ejemplo el mar. La mala noticia, cierran Chapalmalal, un lugar totalmente emblemático y destinado precisamente al turismo social. Allí debe haber muchas lágrimas en ese espacio de abuelitos que a lo mejor a muy avanzada edad pudieron conocer el mar por primera vez, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se va a privatizar. Bueno, todo esto lo tomé como disparador, como te decía Roberto cuando te llamé para hacerte la nota. También estuve aquí en Capilla el fin de semana y vi mucha gente en la calle, mucha gente en los lugares públicos, que gracias a Dios están muy bien cuidados y muy bien focalizados por esta gestión. Pero también vi mucho bar vacío, mucho lugarcito encantador sin gente, y salí pensando en eso, salí pensando en todas estas promociones que había, toda esa cosa que existía de promocionar el turismo corto, el turismo nos hemos convertido en muy caro para los de afuera y tremendamente caro para los de adentro. Lo que pasa que, y eso que Capilla del Señor está a solo 80 kilómetros del principal centro emisor de turistas del país, que es la ciudad de Buenos Aires. Imaginémonos por un instante lo que está pasando en un pueblo como Capilla, pero que queda a 400 kilómetros de distancia de Buenos Aires. Ahí ya directamente están hasta cerrando oficinas de turismo. Mirá lo que te digo, no solo cierra el hotel del pueblo, no solo cierra el comedor de la abuela, también cierran las oficinas de turismo porque el visitante ya no puede llegar porque no tiene con qué. Nosotros tenemos la suerte de que todavía estamos surfeando este viento de cola, pero dada la cercanía. Ahora, con eso no puedo yo mentirle a tu audiencia de que acá estamos tirando manteca al techo, sino que, a ver, venimos intentando traccionar visitantes con distintas herramientas, con eventos en lugares públicos, acompañando al privado, auspiciando eventos. La idea es seguir estando vigente en el mercado del miniturismo, turismo de fin de semana, de escapadas, llámalo como vos quieras, pero si la gente no llega a fin de mes, esto es, por ahí van a decir, el director de turismo es muy extremo. Y sí, soy extremo, porque la gente hoy, la mayoría, está teniendo dificultades para satisfacer su necesidad básica habitual, sin tener en cuenta el esparcimiento, la salida, el ir a comer con amigos, el juntarse en familia para el asado. Entonces mucho menos va a tener dinero para venir a conocer un lugar, por más bello que sea, por más que nos esforcemos desde la administración local en embellecer nuestros espacios verdes, como vos decís, que los barcitos hagan inversión real en infraestructura, en decoración, en gastronomía. Si la gente no tiene plata, se corta la cadena. Y es lo que yo te decía, lo que uno siente con absoluto dolor, es imaginarte, ¿te acordás en pandemia? Que se hicieron famosas las imágenes de las ciudades vacías y sin gente. A lo mejor estamos tendiendo hacia eso, porque si la gente ya no puede pagar la patente del auto, no lo puede usar, menos para cargar combustible, menos para pagar peaje. Si no tiene para comer, no va a salir a comer afuera con la familia porque sale para esa economía familiar una enormidad. Entonces, todas estas medidas económicas bajo la hipótesis de un mejoramiento futuro, ¿qué pasa en el mientras tanto? Porque yo le puedo decir a un futuro inversor, mirá, en 25 años ponete un restaurante en Capilla porque vamos a estar bárbaro. Es lo que dicen nuestras autoridades económicas nacionales, ¿no es cierto? Que va a llevar un tiempito. Ahora, en ese tiempito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tipo que tiene el bar? ¿Qué pasa con el tipo que tiene la estancia? Que necesita recibir turismo internacional porque nuestro producto es emblemático, como es la experiencia de Polo Argentino. ¿Qué pasa con, no sé, el kiosco, que ya no tiene el visitante de fin de semana que compra aunque sea un paquete de puchos? Entonces, será muy lindo lo que anuncian como porvenir, pero ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo aguantamos si la economía se nos está cayendo a pedazos, Marina? Este es de alguna manera el desafío
de ver cómo se sobrevive, cómo se sigue adelante sin perder la esperanza. Pero es muy difícil mantener la esperanza porque la factura a fin de mes del gas y de la luz al bar le llega, y le llega con aumento y cada vez más aumento. Y no fue fácil, ¿eh? Les puedo asegurar que conociendo y habiendo sido de alguna manera partícipe de toda esta historia, vimos crecer a Capilla del Señor, no fue sencillo llegar a motivar a la gente a que lo conozca. Y así fue como, viste, hoy un barcito más aquí, otro barcito más allá, emprendimientos turísticos, gente que venía con plata en serio, sí, a decir vamos a hacer, ¿no es cierto?, el polo sobre arena, y bueno, cosas que tomaron riesgo. Sí. ¿Por qué? Porque había una gran pujanza de todo esto que tenía ver con el turismo y muchísimo más con este tipo de pueblo y con este pueblo en particular, donde lo vivíamos en primera persona. Lo que pasa que había, a la vez de un ciclo económico, a mi juzgar, virtuoso, porque no estaban las quejas que están hoy, si bien sabíamos que no era la perfección, pero ¿qué país es perfecto? Digo, no somos los más feos del mundo, esto que le quede claro a todos los argentinos. Pero digo, había un contexto económico favorable para la práctica del turismo, y había un marco institucional de la República Argentina como nación y su organismo de turismo. El plan que se vendía... ¿Cómo se llama? ¿Plan viaje? No, ¿cómo? No, el previaje. El previaje. El previaje fue una herramienta fabulosa que permitió ejercer el turismo a mucha gente que nunca había podido tomarse vacaciones. Y lo que digo es que también había un Ministerio de Turismo de la Nación que tenía las botas puestas y pensaba en Argentina y en las inversiones en Argentina, y por eso iba a las ferias del mundo a decir: nosotros seguimos siendo vigentes y tenemos buenos precios, vengan. Había organizaciones, había instituciones. Vos que lo vas a saber explicar, porque está bueno esto. El previaje, porque decía, ¿por qué el gobierno tiene que gastar plata para que fulanito, que no se fue nunca de vacaciones, se vaya por primera vez de vacaciones? Pero no era tal la inversión, es decir, porque la plata se retroalimentaba una cosa con la otra. Explica cómo era eso. A ver, era un sistema que vos comprabas por adelantado. Sí. ¿Ok? Pero si vos venías a este establecimiento, vos tenías como un plus para el próximo. ¿Es así o no es así? No, te daba crédito. Vos tenías crédito, puntos o millaje. Lo que hoy cuando viajás por el mundo te dan millas de regalo. Sí. Juntaste tantas, te dan un pasaje de regalo. Sí. Esto vos, aparte de poder viajar a muy buen precio por la compra anticipada, y la compra anticipada fue la consecuencia de la pandemia, de decir de qué manera empezábamos a mover la gente. Claro, se transfieren recursos a los servicios turísticos antes de que el turista llegue. Porque acordémonos, en pandemia hubo que cerrar todo. Entonces había que readecuar instalaciones, había que hacer nuevos menús digitales, había que poner los paneles. Para eso, sobre todo, Provincia de Buenos Aires fue un ejemplo en los subsidios que otorgó a todo el espectro de turismo, a todos los rubros. Aquí en el mundo, porque bueno, vos sos, lo decía también en la presentación del programa, sos una persona que ha viajado mucho, que conoce mucho, que está muy conectado, tiene amigos en todo el mundo. Fue en todo el mundo igual, el impacto fue terrible, absolutamente. Pero no en todo el mundo se dieron las ayudas que acá se dieron. Porque países como Francia, al sector gastronómico, del cual depende casi exclusivamente por el turismo internacional, no tuvieron subsidios para comprar las placas de acrílico que había que poner para distanciarnos. Bueno, pero quizá sobrevivir. tenían más espalda también. A todos nos tocó el trasero. Sí. O sea, por más espalda, el trasero, la pandemia nos lo tocó a todo el planeta. Sí, obviamente. Y el previaje lo que hizo fue facilitarle al sector privado tener recursos para prepararse y recibir. Esto fue lo importante. La consecuencia que no se ve o que no se habla es esta. Fue la herramienta financiera que el Estado Nacional transfería al sector privado para que exista y funcione. Y lo más evidente fue el viajante, el turista, el que pudo viajar. Pero los medios, también es cierto, pocas veces entrevistaban al hotel
que tenía problemas porque no tenía dinero, porque estuvo cerrado 2 años. Obvio. Y gracias a este programa de adelanto es que pudo prepararse y abrir sus puertas y con una sonrisa empezar a recibir a los visitantes. Pero eso parece como que no vendió tanto. Está bien, no, pero yo lo que creo que más allá de eso fue un agente de motivación que ayudó, obviamente, y vos veías que el vecino se iba y, bueno, yo el primer viaje no, qué sé yo, pero bueno, ¿a dónde? Y si vamos, no sabés qué lindo lugar, vamos de nuevo. Había como un movimiento. Lo que a mí me preocupa, porque estamos hablando todo desde el punto del esparcimiento de la gente, del absolutamente necesario esparcimiento, como decíamos al principio. Sí. Es una obligación que el ser humano tenga esparcimiento, porque si no te vuela la cabeza. Vos no podés estar todo el día encerrado en tu casa y machacando. Tenés que tener ese espacio, aparte de laburar, aparte de todo, tenés que tener ese espacio. Pero más allá de eso, que es un hecho psicológico importantísimo en cualquier ser humano, abuelito, niñito, bebito, lo que fuere, acá hay otro problema, que es el problema de qué pasa con la industria del turismo. Sí. ¿Qué pasa con Capilla del Señor, con los lugares que no traccionan, con el pibe que ayudaba a los viejos y ya no tengo más trabajo? ¿Qué pasa con esa parte, que es una parte, creo que tan o más sensible, porque la otra la puedo revertir de un día para el otro? Ahora esto no sé si es tan así. Roberto, pero tenemos que ir a un corte. Bueno. Vamos a hablar de qué es lo que pasa acá adentro de esta oficina tan linda, de esta casa tan histórica que hay aquí en Capilla del Señor, donde atendés a los turistas, pero también donde escuchás el llanto de quienes promueven estos espacios. Ya volvemos, Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Si tu sueño es un Chevrolet, Tolosa Pilar es tu concesionaria para concretarlo. Líderes en servicio personalizado. Tolosa Pilar, agente oficial Chevrolet. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Oferta exclusiva en Neumáticos Perlo. Compra 2 neumáticos y obtén el segundo con un increíble 50% de descuento. No te pierdas esta oportunidad. Visítanos en Lago Marcino 273, Pilar. Si usted recién llegó, recién se prendió al Provincial, a BBT o a los canales de YouTube por los cuales estamos compartiendo, les quiero comentar que aquí estamos en este espacio tan lindo, para mí muy querible. ¿Cuántas veces habré andado caminando por acá? Hablamos al principio del programa, en este pueblo aprendí a caminar. Llegué aquí antes de cumplir mi primer año de vida. Aquí me crié con mis padres. No, mis padres me criaron. y bueno, y esto es lo que salió. Aquí estamos haciendo un poco lo mismo que hacía mi padre. En este caso particular, preocupándome también, como me cultivó mi padre, tener la mirada en el otro, ¿no? Mirar al otro. Si hay algo que no hago, tengo miles de defectos,
pero ese no es. Estar mirándome solo mi ombligo. Y le comentaba a Roberto el fin de semana pasado, cuando vine vi mucha gente en los lugares públicos, poca gente en los barcitos y en todos los lugares que ha crecido este Capilla del Señor y que se ha transformado en un lugar como tantos otros de nuestro país. Un lugar que del turismo ha hecho una empresa, que del turismo ha hecho su entrada, su llegada de dinero. No solamente el que la produjo, el que puso el restaurante, sino por allí el chico que te venía a atender y te preguntaba qué va a comer hoy, señor. Así que de eso vamos a hablar y de eso estamos hablando, de la preocupación. Hace algunos días estuvimos con el presidente de una cámara industrial, y esta es una industria sin chimeneas. No le podía preguntar a ningún presidente de ninguna cámara, así que dije, vengo aquí, hablo con Roberto Simonetti y él me va a decir cómo están las cosas hoy. Esto que decíamos, todavía estamos surfeando este viento de cola por la cercanía. Ahora bien, si vas a los números duros y mirás estadística de consultas, nosotros medimos consultas en la oficina de turismo. No tenemos infraestructura porque tenemos muchas vías de acceso y tenemos muchas localidades que son turísticas para contabilizar cuántos turistas entran. Nos guiamos en toda la existencia de la Dirección de Turismo por la cantidad de visitas a la oficina. La diferencia respecto del año pasado es abrumadora. Hemos tenido fines de semana sin consulta, ni sábado ni domingo. De repente hay un pico. Hoy se rompió la lógica que ya el jueves vos podías, si vos tenés un restaurante o una parrilla de campo, el jueves ya sabías cuántos clientes ibas a tener sábado y domingo, porque había una naturalidad, había un flujo uniforme, previsible. Hoy los factores que hacen que la gente salga o deje de salir son absolutamente ignotos. No se puede determinar un patrón. Esto superpuesto a la merma en la cantidad, lo que también los prestadores de turismo refieren, es que también bajó el monto del gasto. Si en una mesa antes 4 personas compartían 2 botellas de vino, ahora piden solo una. Entonces ahí tenés como el ajuste, llega el visitante, pero eso también implica que el dueño del restaurante tenga un stock que no tiene venta. Y hablo de una botella de vino que dura años. Imagínate si tenés un bife de chorizo. Imagínate si tenés pasta fresca rellena. ¿Qué decir si tenés un helado? Con lo que te cuesta mantenerlo frío para que no se derrita y siga estando en condiciones bromatológicas de consumo. Entonces lo que se está viendo es que las salidas cada vez son de grupos más pequeños, más espaciadas en el tiempo, porque nosotros dialogamos con el visitante y aquellos que notamos determinada buena onda o química, empezamos a hablar de la realidad y le preguntamos, ¿usted sale todos los fines de semana? Y cada vez más seguido encontramos que te dicen no. Ahora es cada tanto. No me quejo, te dicen, pero ya no salgo como antes. Todo eso repercute no solo en la salud mental del visitante, que sale a airear un poco el bocho de la locura cotidiana en la que nos ponen, sino que también repercute en el negocio, en el local, en el tipo que tiene que financiarse, el tipo que no puede bajar un nivel de calidad porque ya está establecido en un punto. Y que se siente. Exacto, entonces ahí es donde surge la preocupación y de ahí el trabajo en conjunto. Claro, mi preocupación es qué hacemos con los 3 mozos que tenía. Exacto. Y ahora tengo 2 mesas. Exacto. Y las puedo atender yo. Sí, sí, por supuesto. Y yo siempre pongo el extremo de la cadena del trabajo en el turismo. El chico que hace leña para el asado del restaurante de campo el fin de semana. Ese chico no tiene instrucción. Seguramente, por más que pataleen, estaba en condiciones contractuales en negro. Pero por lo menos el turismo le ofrecía ganarse una changa. Sí, sí. Ese chico hoy se quedó en la casa y ni siquiera tiene la changa. ¿Por qué? Porque los costos no dan. ¿Será que hicimos todo mal antes y sobredimensionamos?
¿Nuestros números? No lo sé, yo creo que no. Yo creo que si bien la actividad turística tiene un nivel o un porcentaje de rentabilidad alto, también es muy alto el nivel de inversión. Entonces, hoy por hoy se están viendo estas consecuencias. Entonces ya a lo mejor un bar temático, un bar especializado, ya no busca a un barista con título universitario. ¿Vos manejás la máquina de café, Marina? ¿Por qué no te pones vos? Te pago la mitad, por supuesto. No, pero dame el manual, yo lo voy a resolver. Y ahí es donde empezamos a degradar también a aquellos que se prepararon, aquellos que invirtieron en educación para ser profesionales del turismo. Ni que hablar la inteligencia artificial. Hay determinados puestos en la actividad turística que directamente han sido arrasados. Y si a esa tecnología de manera automática reemplaza en muchos aspectos al ser humano, si encima cargas políticas de destrucción del sector económico del turismo, ¿cómo cuál? Como por ejemplo haber sacado el previaje, como por ejemplo hoy vos y yo los fines de semana tenemos un avioncito, acá, tenemos un avioncito con Marina. Che, ¿ponemos una aerolínea? ¿Usted sabía que si tiene un avioncito de fin de semana, con solo un monotributo, puede abrir una compañía aérea? Por supuesto que nadie te va a controlar. ¿Querés contratar un piloto de Mozambique y una azafata de Chile? Lo podés hacer. Se relajó tanto, se abrió tanto el cielo, no solo el cielo, sino la actividad, ya no hay organismos de control. Turismo estudiantil, seguramente muchos que están viendo el programa, ¿qué están problema? Preparando a sus hijos para el viaje de estudiantes, el viaje de fin de curso, que antes se hacía en el secundario, ahora también se empezó a hacer en la primaria, no sé por cuánto tiempo. ¿Ustedes sabían que ya las agencias que venden turismo estudiantil no pagan un coseguro que se ponía en funcionamiento si la empresa presentaba quiebra, con tal de que el chico no pierda el viaje, se distribuía hacia otra? Eso la ley Bases lo desplumó. En un momento, y para la tranquilidad de los papás y de los menores y de los profesores, las agencias de turismo estudiantil tenían que declarar y presentar los antecedentes judiciales o policiales de los acompañantes y coordinadores de grupo para evitar que si alguno tenía algún antecedente relacionado al abordaje inmoral, al abuso, no tomase contacto con niños. Eso la ley Bases también lo desplumó. Entonces fíjate vos la cantidad de cosas que hay a donde se trabajó para hacer daño. Porque a mí que no me la vengan a vender como que esto del libre mercado, la oferta y la demanda va a equilibrar. Se necesita un Estado pero una cosa vele por la garantía. Una cosa es que la oferta y la demanda equilibren también, y otra cosa es los controles. Los controles que nos dan a nosotros garantía para decir salimos a la calle. Bueno, pero ¿qué querés? A ver, si también se desarman los radares del servicio meteorológico y se echó la mitad del personal. Entonces usted agarra el programa el fin de semana, va al servicio meteorológico y le dice que llueve. Sepa que si dice lluvia quiere decir que va a haber sol. Le erran, están errándole feo. Pero no le erran por mala voluntad. Es porque el Estado Nacional tomó la decisión de desarmarlo. Y bueno, se puso en el tapete con el tema de Bahía Blanca, que la alerta roja llega antes, 2 horas antes, que ni siquiera la gente se enteró. Ahí lo que tenemos que entender, me parece a mí, Marina. Estaba la tormenta ahí. Claro. La alerta roja. ¿Para qué quiero un servicio si mis varices me cantan antes y la Virgencita de Luján me cambia de color? Si no fuese la tragedia, da mucha risa. Pero ¿es eso la propuesta de futuro como comunidad, como un país? Si no tenemos el Estado como ente que garantice la convivencia, los seres humanos sin el Estado se comen entre ellos. Es canibalismo. Es las películas de ciencia ficción que veíamos en la década del 80. Esas ciudadanías que vivían hasta un número de años y después las mandaban a un carrusel, que en realidad las prendían fuego. Ese es el futuro que estamos construyendo. ¿Es eso lo que estamos aceptando
que nos estén imponiendo, eso me parece que es lo que hay que reflexionar más allá de la actividad turística. La actividad turística es uno de los tantos emergentes que nos muestran que algo se está haciendo de una manera que no es correcta, porque hay un pueblo que está reclamando que no la está pasando bien. Y no es solo el manifestante en la plaza, también es el dueño del bar, también es el dueño del anticuario, también es el visitante que ya no puede ir a Mar del Plata porque no le da la plata para cargar combustible. Entonces son indicadores, según mi humilde opinión, Marina, de que esto está haciendo mucho ruido. Y está haciendo un ruido como de mar de fondo, porque esto no está bueno, me parece a mí. Y encima a Trans se le dio por patear al tablero. Pero bueno... Perdón, como contrapartida. Sí. En el territorio de la provincia de Buenos Aires tenés el contraejemplo de lo que está pasando a nivel nacional. Nuestro gobernador, y acá no estoy haciendo ni campaña y que cada uno lo interprete como quiera, pero el gobernador Axel Kicillof sigue insistiendo en que el Estado debe estar presente en la vida de una comunidad. Y así lo está demostrando, con obras, con inauguraciones, con planes, en turismo con capacitaciones. Esta es la diferencia. Las capacitaciones son gratuitas porque veo que todo el tiempo pones en la página en la convocatoria. Por supuesto. Para capacitarte, para cursos, para aprender. O sea, herramientas a los jóvenes fundamentalmente, y a los no tan jóvenes, para que encuentren un lugar de trabajo. Lamentablemente, y ahí vos sabés que casualmente hay una conexión. Iba a apuntar mi pregunta. ¿Hasta dónde, viste, esto de la inventiva? ¿Viste? Porque los argentinos somos de... que fluyen las ideas, por eso... Es que tuvimos que transformarnos en eso. En todo. Bueno, ¿y ahora tenemos algún conejo dentro de la galera o...? A ver, nosotros como estrategia o como política de la Dirección de Turismo de Exaltación de la Cruz, lo que hemos decidido es incrementar eventos que tengan que ver con la gratuidad. Claro. Vos vení, después si te queda alguna... Vení más cerca, hasta donde yo te pueda hipnotizar y hacerte quedar una noche más. Ajá. Pero eso es un llamador, eso tracciona visitantes. Claro. Pero esos eventos tienen que ser de determinada calidad y de determinada temática que sea afín a lo que yo tengo. Pero aparte de eso, tiene que ser un evento, no es vení, vamos a dar vueltas, no. Tiene que ser un evento que vos logres que el tipo se quede, que venga y si puede, tiene que venir un día antes mejor. Exactamente. Porque tiene que salir muy temprano, ahí andar es en bicicleta, donde no sé. se avisa al sector privado, en un mes va a pasar esto, fíjense el tarifario, saquen ofertas para ese fin de semana. Ajá. Entonces, así es como estamos intentando, de parte del Estado, por la Oficina de Turismo, demostrar preocupación por el sector privado. Porque nosotros tenemos dos clientes en las oficinas públicas de turismo, el visitante y el prestador. Claro. Son dos posiciones totalmente distintas. Y antagónicas, pero con un punto en común. Y entonces, bueno, de ahí, con estas, el ejemplo del verano que se hizo la peatonal en Capilla, ahora viene el rally de mountain bike en Diego Gaynor, el 20 viene un encuentro multimarca de autos en la vieja estación de Capilla. Son distintas herramientas que proponemos al mercado, primero para seguir estando vigentes. Porque si vos no estás en el mercado del miniturismo, un tiempo la gente te deja de buscar. ¿Está? Y el algoritmo de las redes sociales tampoco ayuda. ¿Y qué pasa con la difusión? ¿Cuáles son las herramientas que tenés como para ello? Porque viste que el gobierno, por ejemplo, en el caso del gobierno se jacta de no poner pauta oficial. Y en realidad es una mentira. Porque el gobierno pone pauta a través de YPF, que creció su pauta 4 veces más. Entonces, la realidad es que sí, no la pone el gobierno, no sale del gobierno, pero los canales, digamos, más afines le facturan a YPF. ¿Por qué? Porque dicen que esto en realidad lo maneja Santiago Caputo, levanta el teléfono y dice, che, dale pauta, Marina, ahí te la mandé, va a ir mañana. Es más o menos así. Sí. Lo que te quiero decir, pero acá no tenemos eso y sabemos que
No. El nivel de pauta es muy pequeñito. No, y aparte... ¿Cómo se hace para difundir? Porque vos, Mirá, ¿cómo haces para llegar? Como hicimos siempre, nosotros al principio creíamos en lo que la academia dice herramientas de promoción. Si te llaman de un diario, hace la nota. Claro. Pagale incluso una noche de alojamiento al periodista para que se endulce un poco más y te escriba un poco más. A mí ni un café. Esta agua me la fui a buscar yo. Sí, les aviso. es cierto. Yo me paré para vos. Pero nosotros rápidamente, y estoy hablando hace 20 años, Sí. nos dimos cuenta que hacer eso hacíamos un daño a la localidad. Porque no sabíamos a quién estábamos llegando. Porque cuando vos decís un diario de circulación masiva, vos tirás la información y llega a todo el mundo y no sabés a quién está llegando y no sabés quién va a ser tu invitado. Y no es que Capilla o Exaltación de la Cruz es un destino que tiene todo lo que vos puedas imaginar. No tenemos réplica de la Tour Eiffel, no tenemos casino, no tenemos, ni los queremos tener. Sí. Queremos seguir viviendo en un pueblo hermoso que se llama Capilla del Con Señor. una característica en particular, ¿no? Sí. Es decir, venís y salís a caminar y el pibe Exacto. en la bicicleta. Entonces, ¿qué hicimos? A través de los años trazamos un perfil de nuestro visitante, el ideal. Tenemos edades, en qué se mueve, cómo se compone su familia, cuáles son sus antecedentes laborales, más o menos por dónde vive, qué medios de comunicación consume. Entonces no necesitamos pagar pautas en grandes medios. Exacto. Hasta te diría en lo personal, la otra vez tuve un entrecruce con un periodista de un diario, el de La Trompeta, que quería hacer una entrevista. Y yo le dije, no, te agradezco, no me interesa. No, me dice, pero es gratis. Le digo, por supuesto, yo no te voy a pagar. Me dice, ¿y así todo no la querés hacer? No me interesa. Justamente por eso, porque nosotros preferimos promocionar y casi ir a buscar a la casa al visitante, porque lo conocemos mucho. A ese visitante que yo sé Que le va a encantar estar acá. que si se emociona visitando el cementerio, que si se le cae una lágrima porque es un docente jubilado y le presento a la escuela más antigua de la provincia, yo tengo que buscar al visitante afín a mi oferta. No el que se vaya rezongando porque no tiene nada. O que te dicen, che, ¿el casino dónde está? Sí, Yo no lo puedo invitar. claro. Cuando vos caes en la publicidad masiva, para mi gusto, erróneamente, llegás también al que le gusta el casino. Y por ahí... Sí, bueno, tampoco se podría descartar, porque de última, bueno, echaste dos en el pueblo. O no le gustó a dos. Parece que pero no, otro... pero eso es un trabajo muy fino, muy en silencio, muy por debajo de la realidad, que se realiza desde la Dirección de Turismo, y esto es posible gracias a la continuidad de los años de las políticas, porque estas estadísticas las empezamos a hacer hace 20 años. Para terminar, Roberto, creo que estamos, ¿no? En este bloque, ¿ya cuánto estamos? No. Tenemos todavía. Es difícil entenderlo. ¿Cómo es, Alejo? Decilo, Alejo. 7 minutos más. 7 minutos más. Bueno, para ir cerrándolo, Sí. obviamente es importante. ¿Cuál es tu termómetro? Me imagino, porque sos un espíritu inquieto, me imagino que estás en reuniones con la provincia de Buenos Aires. Espero que haya una muy buena comunión con turismo de la provincia de Buenos Aires. Excelente. Esto quiero remarcarlo. Ajá. Y que los habitantes de la provincia valoremos las autoridades en todos los estamentos. A ver, yo no tengo el teléfono celular del gobernador, no Sí. me corresponde tenerlo. Sí. Pero sí tengo el del ministro de Infraestructura, del cual depende la subsecretaría Ajá. de Turismo de la provincia, Ajá. que tienen un equipo de chicos y chicas fabulosamente comprometidos en entender la realidad de los territorios. ¿Y existe este acompañamiento promocional de Sí. decir, escúchame, si tenés un evento, tirámelo, fíjate, Sí, ten en absolutamente. cuenta? ¿Estas conversaciones existen? Absolutamente, y la consulta. Ajá. De decir, che, tengo un posible inversor en un rubro que por ahí yo no tengo. ¿Tenés alguna data? ¿Me podés asesorar? Y la tenés al toque. Esto no siempre se dio. Ajá. Y esto lo tenemos que valorar, y esto significa el estado presente. Porque toda esta gente que te atiende a las 10 de la noche sin ningún tipo de problemas, pero entiende que yo estoy en una grave situación, expuesto a tener que tomar una decisión,
y te brindan el mejor asesoramiento que tienen. ¿Y qué pasa con Nación? Aparte, bueno, yo la única noticia que tomé de Nación, la verdad, últimamente fue esto de que cierran Chapalmalal y el complejo de embalse de Río Tercero, creo que es, que también lo cierran, que tenía los mismos fines sociales, Sí. Digamos, de llevar a chicos y ancianos, digamos, que no habían conocido. Nosotros desde Capilla del la Sierra Señor, de Córdoba. no solo desde la Oficina de Turismo, sino desde la Comisión de Preservación, intentamos asesorar a la Municipalidad de Mar del Plata, de General Pueyrredón, mejor dicho, en defensa del bien patrimonial que es ese complejo, que se inaugura cuando la gente empieza a tener vacaciones pagas. Sí. Eso significa, si vos borrás de la memoria de un país ese lugar que se construyó, Es un lugar histórico, aparte. y que se relaciona directamente con los derechos del trabajador. Pero bueno, la Municipalidad de Mar del Plata sinceramente no supo ver la gravedad, o tal vez nos adelantamos mucho. Apenas salió la noticia después de la ley base, fue a la semana siguiente. Sí, no, recién ahora está trascendiendo. No, esto desde la semana siguiente a ley bases ya hablábamos en el sector de esa privatización, hasta casi se sabía quién Claro, a lo iba mejor a ser ya el tenía beneficiado. dueño. Sí. Exactamente. A alguien se le ocurrió. Entonces, no sé si las autoridades no la vieron venir, se la llevaron puesta. Cuestión que la República Argentina va a perder un ícono del derecho del trabajador, que era la posibilidad de hacer turismo social. El mismo turismo al que tenemos derecho todos. Pero por ahí alguno que nos está escuchando dice, pero si yo total no lo necesitaba, ¿no? Pero otra gente sí. Pero otra gente sí. Y más allá de eso, más allá de eso, es un patrimonio argentino. Sí. Esa es mía. Esa también es mía. A ver, la declaratoria Entonces, no solo es histórica. Exacto, no solo es un patrimonio argentino. Exacto, ese no tiene edificio, por qué estar en manos de privados. Y si está, que garantice la continuidad de la existencia de ese patrimonio para que las futuras generaciones puedan seguir aprendiendo. Exactamente. Acá vinieron las primeras familias a conocer el mar. Lo bueno que en la privatización no incluye la casa presidencial, porque los presidentes todos, es más, creo, no sé si no estuvo Milei ya, la usaban, Macri la usaba. Sí, claro. Es de usarlo, dice que el lugar es muy lindo. Así que por las dudas, la casa presidencial no. Pero todo lo que corresponde a usufructo del pueblo argentino parece que va a caer en manos privadas. Anda a saber cuánto sale ir a pasar una noche. No, yo lo que te agradezco, Marina, ya para ir cerrando, me parece acá nuestro cámara nos está anunciando, es agradecerte la preocupación. Sí, yo salí preocupada. Por la vigencia de la actividad turística. Y también felicitarte porque vos te pones del lado del visitante, del lado del inversor y también del lado de la función pública. Y que nos des esta posibilidad de poder comunicarnos con tu audiencia es un hecho que se agradece mucho. ¿Cómo va a hacer llorar? Sí. Él es de los míos, lloramos fácil. Ya volvemos. Siempre Marina. Escúchala de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Radio X 100.3. Colegio Santa María, 30 años brindando educación bilingüe de excelencia en Pilar. Cursada doble turno, nivel inicial, primaria y secundaria. Certificaciones internacionales, cuerpo docente sólido y experimentado. Instalaciones modernas y tecnología de última generación, formando alumnos íntegros para Pilar y el mundo. Es nuestro lema, esfuerzo y lealtad. www.colegiosantamaria.com.ar. Abierta la inscripción. Corralón Forestal, Ruta 6, kilómetro 181, Los Cardales, frente al Parque Industrial de Cardales. Corralón Forestal. Hierros, mallas, ladrillos de todo tipo, carretillas y hormigoneras Durol, chapas Durlock, maderas para obra y mucho más. Corralón Forestal. Ampliamos, consolidamos y defendemos tus derechos. Consejo Deliberante de Pilar. www.hcdpilar.gov.ar. Simos
mosquito, no hay dengue. Si tenés fiebre y alguno de estos síntomas, no te automediques. Consulta a un médico. Tapá tanques, tachos y depósitos de agua. Lavá bebederos, rejillas y floreros. Tirá botellas, bidones, latas, tapitas y objetos que no uses. Girá todos los recipientes que puedan juntar agua. La medida más importante de prevención es en nuestras casas. Bueno, así es, nos estamos yendo. Ahí lo dejo a Roberto en su dirección de turismo, con su inventiva. Ahora me estaba contando, algo que tiene que ver con los museos. ¿Con qué era? La noche de los anticuarios, algo que a mí me encanta todo eso, así que bueno, no me la voy a perder, haceme acordar. Nos estamos yendo de aquí, de la Dirección de Turismo de Exaltación de la Cruz, también nos estamos yendo de Capilla del Señor. Ay, me da cosa, amo este lugar, amo este pueblo. Ojalá esta nota que compartimos hoy con todos ustedes les haya abierto la cabeza en algunos puntos y obviamente encuentren, de paso cañazo, obviamente, encuentren en este lugar seguramente cercano a todos un lugar donde venir a pasar un buen rato. Siempre hay algo, como decía Roberto, siempre se están sacando conejitos de la galera para que tu paso por este lugar sea espiritualmente sanador. Hasta la semana que viene, espero que hayan disfrutado nuestro programa en el día de hoy. Gracias Telered Provincial, gracias BBT, gracias Canal Pilar, gracias a todos los que nos acompañan a través tuyo semana tras semana. Chao. De salida o de regreso, algo siento dentro mío, no sé cómo explicar eso.